objetivo de acercar conocimiento, evaluar y cuantificar el efecto de la fertilización sobre la productividad y respuesta en el cultivo de soja, ABC Rural Televisión se trasladó al INTA 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Allí, Bunge realiza trabajos de investigación desde hace varios años. Un experto, un profundo conocedor, el ingeniero Luis Ventimiglia, a cargo del diseño de ensayos que lleva adelante hace más de 5 años, describe la evolución del uso de fertilizante y el impacto en el cultivo de soja. Bueno, esta experiencia ya arrancó hace 5 años. En sus comienzos nos habíamos planteado una serie de interrogantes sobre los cuales no teníamos respuesta. Una de ellas era de qué pasaba con los suelos sometidos a una monocultura sojera, que es lo que hoy en gran parte de la Argentina se hace. Pensemos que hay más de 20 millones de hectáreas que son de soja y que vienen prácticamente constantes ya de hace algunos años, con una variación más o menos 1 millón y medio de hectáreas. ¿Qué pasa con el fósforo? Elemento clave dentro del sistema de producción, en donde prácticamente toda la región pampeana es deficitaria. Nosotros en esta zona tenemos valores promedio de 5 a 6 partes por millón. Cuando digo promedio, es eso. Hay lugares de 2, hay lugares de 3 y algunos pocos de más de 6. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la fertilización fosforada? ¿Qué pasa con la fertilización fosforada en el momento de aplicarla, ya sea anticipada, al voleo, sin incorporar, versus en el mismo momento de siembra? ¿Qué pasa con esa fertilización al voleo, sin incorporar, versus lo que habitualmente hace el productor, aplicarlo en la línea o al costado o abajo, como una especie de arrancador? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Cómo va variando el contenido de fósforo en el suelo, sea en más o en menos? Por supuesto, ¿cómo va variando la producción? ¿Qué pasa con el nivel de fósforo en grano? ¿Es alto? ¿Es medio? ¿Es igual a lo que hoy por hoy tenemos en la bibliografía? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Cómo dan nuestros balances? Y por supuesto que es clave también saber qué pasa con la parte económica. Digamos, los números dan, los números nos dan. Esto sirve para un contratista, sirve para un dueño de campo, sirve para los dos. O sea, preguntas había muchas y bueno, el objetivo inicialmente fue ese. Tuvimos el apoyo de la empresa Bunge en un inicio, posteriormente esto se amplió y lo tomó Fertilizar, la asociación civil, y se amplió a una red bastante más grande, abarcando otro tipo de suelos, no solamente los suelos franco-arenosos como los nuestros, sino suelos con más contenido en arcilla, como lo son la parte de pergamino, con más contenido más arcilloso aún, como es la parte de Entre Ríos, que en los últimos años han entrado, más arenosos que los de 9 de Julio, como es la parte de Anguil, en fin. Una red que seguramente va a dar mucha más información para distintas zonas del país, porque la soja, por supuesto, no se hace solo en suelos franco-arenosos, sino que se hace también en otro tipo de suelos. Así que ese fue el comienzo hace 5 años atrás. Este ensayo tiene un diseño que se repite a través del tiempo, es decir, que el tratamiento que es testigo, que no lleva fertilización fosforada, pero sí está inoculado, sí lleva azufre, todos los tratamientos tienen azufre porque esa no fue una variable para nosotros, siempre ese tratamiento es el mismo. Esto tiene un diseño en bloques y están repetidos los tratamientos 4 veces. O sea que ese testigo nunca se ha fertilizado con fósforo en los últimos 5 años, que es el tiempo que data este ensayo. Después hay un tratamiento que se aplica 140 kilos de superfosfato triple de calcio al voleo en cobertura total en el invierno, o sea, entre junio y julio. Y ahí queda, hasta la siembra del cultivo de soja. Un tercer tratamiento que
utiliza una dosis baja, 40 kilos de superfosfato triple de calcio, esos son 8 kilos de fósforo, el equivalente, aplicado en la línea de siembra como lo hace normalmente el productor. Ahí vamos a tener variación en cuanto a la dosis. Hay gente que usa 20, 30 kilos y otros que usan 60, 70 kilos. El cuarto tratamiento combina métodos, o sea, son 140 kilos de superfosfato triple, pero aplicamos 100 en el invierno, en cobertura total, y 40 kilos en la línea de siembra. Y el último tratamiento, el quinto, que ha sufrido una variación. Originalmente ese tratamiento lo que comparaba era momento de aplicación de fósforo, son 140 kilos también de superfosfato triple, nada más que en los primeros 3 años se aplicó al momento de siembra. Eso lo comparábamos con el tratamiento 2, que lo aplicábamos en junio-julio. Entonces es lo mismo aplicar en junio-julio que al momento de siembra el fósforo en cobertura total sin incorporar. Bueno, ya está la respuesta. Entonces ese tratamiento desde hace 2 años sufrió una modificación en toda la red y lleva 140 kilos de superfosfato triple, pero se aplican 100 en el invierno y 40 en la línea, o sea que es igual al tratamiento 4, pero la diferencia es que pusimos un componente más, que es el zinc, un elemento que nos ha dado muy buena respuesta en la zona, y aplicamos 1,5 kilos de zinc en forma chorreada, porque es líquido, un zinc que viene al 8%, en el momento de siembra, en el entresur. En primer lugar, para hacer aplicaciones en cobertura total, tenemos que tener, esto tiene que quedar claro, tenemos que tener un suelo que esté bien desde el punto de vista físico. Es decir, un suelo que tenga poros, que tenga una buena estructura, que el fósforo pueda, a través de la lluvia, movilizarse. El fósforo no tiene movimiento como elemento, en sí tiene muy poca movilidad. Ahora, el fósforo puede ser movilizado y ese es el objetivo, ser movilizado con la lluvia. De ahí que se dice apliquemos antes, 60 días, 90 días, 30 días. Bueno, eso es relativo. Nosotros entre aplicar en junio, julio y aplicar en el momento de la siembra no tuvimos respuesta nunca. ¿Por qué? Porque llovió siempre. Ahora, sería conveniente aplicarlo en forma anticipada para tener ese reaseguro, porque yo no tengo la certeza de que todos los años vaya a tener suficiente lluvia en el momento que siembro en adelante para que se incorpore y que, bueno, esté disponible para el cultivo. Entonces, entre los dos momentos no encontramos diferencia. La recomendación es anticiparlo y en realidad yo diría que la recomendación sería usar el método combinado, sobre todo si anticipamos siembra, sobre todo si tenemos temperaturas más frías, siempre guardar un poquito para aplicar en la línea y suplir inicialmente esa, digamos, no incorporación en todo caso que pudiese ocurrir con el fósforo. Pero de todos modos tengo que ser franco, esto en los 5 años la aplicación en esta zona en cobertura total de una realmente han dado muy bien. Las fechas de siembra que usted me preguntó, nosotros habitualmente estamos sembrando entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Va a tener variación de año en año en función de las condiciones ambientales que tengamos, pero esa fecha de siembra para esta zona es excelente. Normalmente no utilizamos siempre un mismo material, trabajamos con materiales de grupo 3 a grupo 4, que son los grupos que en esta zona realmente funcionan muy bien. Y en lo que respecta al sistema de siembra, lógicamente que es en directa, y usamos un espaciamiento de 35 centímetros en trilera, que es un espaciamiento realmente que funciona muy bien en toda la zona. Las respuestas son realmente muy interesantes, sumamente interesantes. El promedio de 4 años queda el quinto por cosechar, pero por lo que se ve la tendencia es la misma. El promedio del testigo fue de 3.000 kilos, 2.900, redondeemos el valor en 3.000 kilos. Con un contenido de fósforo
con un contenido de fósforo promedio de 0,3%. Eso también es interesante tenerlo en cuenta. El tratamiento que trabajó con el arrancador promedio de los 4 años sacó 1000 kilos más, 4000 kilos y con un promedio de fósforo en grano de 0,33%. Y los tratamientos que llevaron más fósforo, 140 kilos por hectárea, el rendimiento promedio es de 4800 kilos por hectárea y con un contenido de fósforo en grano de 0,37%. Como vemos, a medida que variamos el contenido de fósforo aplicado, también varía el contenido de fósforo en grano y también varía el rendimiento. Los tratamientos con arrancador tuvieron un incremento interesante respecto al testigo, pero fueron superados en rendimiento por la dosis más alta de fósforo. Ese rendimiento, digamos, cuando nosotros lo evaluamos en su conjunto, es superior económicamente en más de un 50%. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que tener en cuenta el rendimiento económico de lo que yo puse como fertilizante, lo que cosecho como grano y vendo, sino qué pasa en el suelo, que es otro tema. En 4 años me animo a decirle que esa dosis no quiere decir que sea 140 lo que tengamos que aplicar, pero quiero decir que aún con esa dosis de fósforo, ese tratamiento es rentable aún para un contratista que no sabe si el año que viene se va a quedar en este lote que él alquila. ¿Por qué? Porque los números le van a cubrir perfectamente el costo del fósforo aplicado más la aplicación y le va a quedar un rédito positivo. Ahora bien, lógicamente que en un dueño de campo esto es mucho mayor aún porque la seguridad es concreta. La pregunta es, ¿me queda algo de fósforo después de haber cosechado y haber sacado 800 kilos más que el arrancador? Me queda. El promedio de estos 4 años es que vamos logrando un incremento en los primeros 20 centímetros de suelo de 1,22 partes por millón de fósforo por hectárea y por año. Este lote empezó con un nivel de 6,1 partes por millón. Hoy el testigo está en 5, perdimos una. Pero los otros tratamientos, los que aplicamos 140 kilos, están en 11 partes por millón de fósforo. O sea que de 6 llegamos a 11, subimos 5 partes por millón. Eso tiene un valor que muchas veces no se lo damos. Nosotros sabemos por nuestras experiencias que para elevar una parte por millón de fósforo en el suelo necesitamos 30 kilos de superfosfato triple de calcio. Así que si aumentamos 5 por 3, 15, son 150 kilos. Lógicamente que ese incremento en muchos casos puede suceder y luego estabilizarse nuevamente, volver el suelo a los niveles estables, porque lo que medimos es un fósforo soluble, que está en la solución del suelo y que está en intercambio constantemente. Nosotros acá medimos siempre el fósforo una vez terminado el ciclo del cultivo, cosechado el cultivo y medido en el entresurco. Y se hace el análisis de cada una de las parcelas, o sea, son 20 parcelas, parcela por parcela. Es más, no solamente hacemos el análisis en los primeros 20 centímetros, sino que lo vamos escalonando cada 20 centímetros hasta 1 metro de profundidad. Y he podido comprobar que el fósforo no solamente tiene esa movilidad inicial pequeña de llegar a los 20 centímetros, donde 20, 30 centímetros, donde la tasa de extracción es máxima por parte de cualquier cultivo, sino que prácticamente se puede llegar a movilizar casi hasta 1 metro de profundidad en este tipo de suelo. El análisis que estoy haciendo es solamente considerando los primeros 20. Si consideramos un poco más abajo, es todavía mucho más beneficioso. En el ensayo concretamente acá, nosotros hemos llegado a tener parcelas promedio de 4 repeticiones de 6.200 kilos, hace 2 campañas atrás.
Yo creo que el potencial que tiene la soja es mayor en esta zona. O sea, potencial no quiere decir que lo logre después. Lograrlo, hay un camino largo, ¿no? Pero teniendo una condición climática favorable, teniendo buena disponibilidad de agua e interviniendo con otra serie de, de pautas técnicas, como es, por ejemplo, el uso de promotores de crecimiento, ayudando al bradyrhizobium a fijar más nitrógeno, interviniendo con la aplicación de zinc, que sabemos tenemos incrementos por la adición de zinc de 250 a 300 kilos más por hectárea. Ya lo hemos comprobado el año pasado acá, tenemos un montón de ensayos en la zona que dan resultados muy parecidos. Este año vamos a tener respuestas, visualmente se ve que hay diferencias, o sea, que vamos a tener respuestas. Adicionando boro, otro elemento clave en el cultivo de soja, al menos en nuestra zona y por los trabajos que se ven en la región pampeana y la zonificación que hizo el ingeniero Zain Rosa en su momento de toda la región pampeana, lo muestran como otro elemento carente y de hecho se comprueba eso a través de los ensayos. Interviniendo con algún fertilizante foliar, como dijimos en las etapas, porque puedo intervenir para mejorar proteína, mantener proteína o para influir en rendimiento también. Entonces yo creo que con todo eso podríamos estar potencialmente hoy hablando de 7.000 kilos. Nosotros hemos tenido parcelas de 7.000 kilos de soja en otros ensayos. Así que lo que estoy diciendo no es que no se pueda, y de hecho, si charlan con algún productor que tenga un monitor de rendimiento, van a encontrar que hay sitios puntuales del campo que ha dado eso. Después, llevado al gran cultivo, es otro tema. Tenemos bajito, tenemos un lote que no es parejo, que no es una tabla, y lo mismo el ensayo. El ensayo da una información que se puede repicar, pero si queremos repicar el potencial que tiene, no es tan fácil de lograrlo en un lote grande. Para la zona de 9 de julio, y hablando de los rendimientos que hemos estado comentando, ese nivel está entre 90 y 100 kilos de superfosfato triple de calcio. Hablo de superfosfato por poner un fertilizante que tiene prácticamente fósforo nada más, pero puede ser cualquier fertilizante que tenga fósforo soluble en esa misma concentración o el equivalente a 46%, queda claro. Entonces, si yo aplico 40 kilos, me estoy quedando con un déficit de 60 de producto comercial, que lo saca del suelo y que posiblemente no alcance a lograr el rendimiento que debería lograr. De hecho, yo aclaré la diferencia entre 140 kilos de superfosfato triple y el arrancador son de 800 kilos por hectárea y por año, no un año. O sea, en 4 años son 3.200 kilos. En 4 años una cosecha más. Exactamente, en 4 años es una cosecha más. Entonces son cosas que hay que pensar. Yo creo que esto está todo fertilizado con azufre también, no sé si lo dije, pero todo el testigo incluido. Azufre es un elemento clave también. Está bien inoculado, ese es otro tema importante, porque por ahí hay mucha gente que lo inocula, pero que por ahí no hace las cosas correctamente y está, digamos, cometiendo un error grave. Soja con, yo dije, 36-37% de proteína, imaginémonos la cantidad de nitrógeno que está necesitando. Proteína en nitrógeno, la base en nitrógeno, para llegar a ese rendimiento. Si no está disponible y los suelos no tienen esa capacidad, hablamos de 70, 80, 90 kilos de nitrógeno por tonelada. Sacar 4.000 kilos a 80 son 320 kilos de nitrógeno dentro de la planta. Por lo tanto, el suelo tiene que tener mucho más, porque no hay eficiencia 100%. Hay que tratar de hacer absolutamente todo de la mejor manera posible, porque no es una sola cosa. Es decir, yo no puedo pretender que con un fertilizante logre un buen rendimiento si hice un barbecho malo. Si las malezas me consumieron el agua, me consumieron los nutrientes, quedó sucio el lote. No puedo lograr un buen rendimiento si no hago un correcto control de plagas y de enfermedades. Acá eso se lo controla, se aplica el fungicida cuando hay que aplicarlo, se aplica el insecticida. Tampoco somos de la idea de aplicar por aplicar, eso no sirve. Sino que hay que aplicar, para eso están los límites críticos, que son, digamos, valores orientativos para tomar decisiones. Porque no todos los lotes son iguales. Y el límite crítico para un lote puede ser uno y para otro. Pero hay que hacer las aplicaciones cuando realmente corresponde. Y la tecnología
bien aplicada, es rentable, no cabe duda.